Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar y a resumir lo que dio de sí el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 que se disputó durante este fin de semana. Vamos a comenzar hablando de la Q1 en un sábado que fue bastante convulso, sobre todo en el tema meteorológico. Sí que es cierto que durante esta Q1 la lluvia respetó y eso fue lo que hizo que no hubieran demasiadas sorpresas. En esa Q1 se quedaron los dos Alfa Tauri de Yuki Tsunoda y Nick de Vries, el Alpine del francés Pierre Gasly, el Alfa Romeo de Guan Yu Zhou y el Williams de Logan Sargent. Estos fueron los 5 que quedaron fuera de la Q2. En la Q2 sí que empezó una lluvia bastante intensa y eso fue lo que provocó que la pista cada vez estuviese en peores condiciones a la hora de dar vueltas rápidas. Este hecho hizo que se quedaran fuera de la Q3 grandes nombres como los de Charles Leclerc con su Ferrari, Checo Pérez, que con su Red Bull quedó por tercer gran premio consecutivo fuera de los 10 mejores en parrilla, y también el Aston Martin de Lance Stroll. Además, tampoco superaron la criba el Haas de Kevin Magnussen y el Alfa Romeo de Valtteri Bottas. En cuanto a la Q3, la verdad es que debido a esa lluvia también hubo bastantes sorpresas. Sí que es cierto que esa Q3 se tuvo que parar a los pocos minutos debido a un accidente del McLaren del rookie Oscar Piastri, que se accidentó violentamente debido a la gran cantidad de lluvia que estaba cayendo y de esta manera obligó a parar la Q3. Después de ese parón, después de que se reanudara la sesión de clasificación, ninguno de los pilotos pudo dar una vuelta en condiciones, ya que, como decíamos, la pista cada vez estaba peor y eso hizo que hubiera sorpresas. Aunque la pole se la llevó el mismo de siempre, Max Verstappen, Hülkenberg se metía con su Haas en segunda posición, relegando a nombres como los de Fernando Alonso, Hamilton o George Russell un poco más atrás. Pese a eso, una carrera tan atípica debido a la climatología, entre otras cosas, pues hizo también que bastantes pilotos fueran sancionados por no cumplir con el reglamento o por una conducción inapropiada. De esta manera se produjeron algunos cambios en la parrilla de salida, que quedó configurada de la siguiente manera. En 20ª y última posición salía el chino Guan Yu Zhou de Alfa Romeo. Se veía relegado a la 19ª posición Yuki Tsunoda, uno de los sancionados. 18º salía Logan Sargent. 17º Nick de Vries. En octava fila, desde la 16ª posición, se veía obligado a salir un Lance Stroll, que también fue sancionado. 15ª posición para Pierre Gasly. 14º partía el finés, ex de Mercedes y actual de Alfa Romeo, compañero de Zhou, Valtteri Bottas. Desde la 13ª, el danés Kevin Magnussen. En sexta fila, una sexta fila atípica, era compartida por Checo Pérez y por un Carlos Sainz, que también fue sancionado. 10º lugar para Charles Leclerc. 9º para Alexander Albon, que se metió con el Williams en la Q3. 8ª posición para Oscar Piastri, que compartió fila con su compañero de McLaren, Lando Norris, que salía desde la 7ª plaza. En la tercera fila, Esteban Ocon, sexto, tras una buena clasificación con su Alpine, y Nico Hülkenberg,
que pese a haber clasificado segundo, fue relegado hasta la quinta posición y fue otro de los penalizados. Esto hizo que quedaran unas dos primeras filas de lujo, la segunda compartida por los dos hombres de Mercedes, cuarto fue George Russell y tercero el heptacampeón Lewis Hamilton. Y la primera fila para el Aston Martin de Fernando Alonso, que salía segundo, y para un Max Verstappen, líder indiscutible del mundial, que partía desde la pole. Ahora comenzamos a hablar de una carrera que tuvo 70 vueltas. Sí que es cierto que el circuito canadiense de Gilles Villeneuve no es demasiado largo y eso fue lo que provocó que se tuvieran que dar tantas vueltas. Una mala salida de Fernando Alonso propició que Lewis Hamilton le superara antes de llegar a la primera curva del circuito y se colocara segundo. De hecho, Fernando Alonso salvó la tercera posición de milagro porque también le atacó el otro Mercedes, el de George Russell. El inicio, pese a que no fue demasiado accidentado, sí que tuvo algún que otro incidente, como el que tuvo Kevin Magnussen, que se fue largo, dio una excursión por fuera debido a un toque con Checo Pérez. Tenemos que recordar que los dos salían en la parte media trasera de la parrilla de esta carrera. En la séptima vuelta teníamos el primero de los abandonos de la carrera, fue el de Logan Sargent, que provocó un virtual safety car debido a un accidente que tuvo y que de esta manera le hizo verse obligado a abandonar. Uno de los que tuvo un gran inicio de Gran Premio fue el australiano Piastri, que superó a su compañero de McLaren en las primeras vueltas, a Lando Norris, y que también se deshizo de un Nico Hülkenberg que, como era de esperar, fue perdiendo posiciones con el transcurso de la carrera, aunque también se vio afectado por el safety car que se desplegaría unas pocas vueltas después. Como decíamos, Piastri llegó a ponerse sexto, cosa que habría sido un gran resultado para él y para McLaren, aunque sí que es cierto que finalmente no podría mantenerlo. Lo que decíamos, hablábamos del safety car que tuvo que desplegarse unas vueltas más adelante, en torno a la vuelta 20, debido a un accidente del Mercedes de George Russell que chocó contra el muro y que vio muy dañado su monoplaza. De esta manera se tuvo que desplegar el safety car y cuando todos pensábamos que Russell no podría continuar, dio la sorpresa y se reincorporó a la carrera, pese a que lógicamente lo hizo desde la última posición, debido precisamente a ese choque que le obligó a quedarse parado durante un rato. La gran mayoría de pilotos, sobre todo los de la parte delantera, que habían puesto el neumático medio para el primer tramo de la carrera, utilizaron ese safety car para cambiar neumático y pasar al duro, que aunque lógicamente durante las primeras vueltas no tiene tanto ritmo como el medio, sí que es cierto que degrada menos y normalmente, si no hay ningún problema, aguanta bastante más que el compuesto medio. Tras la reanudación de la carrera después del safety car, un par de vueltas más adelante, como decíamos, hasta la vuelta 20 más o menos duró ese safety car, en la 22 concretamente, Fernando Alonso le pegó la pasada a un Lewis Hamilton que no pudo hacer otra cosa más que mirar cómo el Aston Martin le superaba y aunque intentó devolverle la pasada, no lo consiguió.
Otro de las imágenes que nos dejó la carrera fue la tremenda excursión que se pegaron Kevin Magnussen y Nick de Vries después de tocarse. Y bueno, la verdad es que la cosa pudo haber acabado bastante peor. Los dos pilotos acabaron bien y además incluso pudieron cruzar la bandera a cuadros. De hecho, podríamos haber llegado a pensar que a lo mejor no podían continuar, pero no fue así. El que finalmente, pese a haberlo intentado, no pudo acabar la carrera fue Russell. Su monoplaza quedó muy tocado después del accidente que tuvo en las primeras vueltas y que obligó a desplegar ese safety car tan pronto. Y bueno, al final su coche acabó diciendo basta y acabó abandonando cuando había vuelto a pelear por la zona de los puntos de manera increíble después de haber llegado a estar último debido a ese choque que tuvo. Lo cierto es que, bueno, era muy difícil que el coche podía aguantar y al final no pudo ser. El británico se convirtió en el segundo y último abandono de la carrera. Una carrera que finalmente acabó ganando el mismo de siempre. Acabó ganando Max Verstappen, que amplía su liderato y de qué manera respecto a un Checo Pérez que solo pudo ser sexto. Ahora veremos los resultados más a fondo. Y la verdad es que, bueno, aunque no sacó tanta distancia a sus perseguidores como lo suele hacer habitualmente, de hecho, Fernando Alonso tan solo acabó a 9 segundos y Hamilton a menos de 15, pues al final hizo lo que tenía que hacer, consiguió la victoria en un circuito que hipotéticamente no era muy de Red Bull, pero al final, bueno, este coche está 2 escalones por encima del resto. Veremos si durante la temporada hay algún circuito en el que alguno de los perseguidores, como puedan ser Aston Martin, Mercedes principalmente, o incluso Ferrari, si tienen el día, pues pueden apretarle las tuercas próximamente, pero hasta el momento Red Bull, sobre todo el Red Bull de Max Verstappen, que no falla en ninguna carrera, pues ahora mismo está absolutamente inabordable. De hecho, el final de carrera, pues donde más salseo tuvo fue en la pelea por los puntos, en unos puntos de los que se quedó fuera Lando Norris debido a una sanción de 5 segundos que le impusieron, y donde Lance Stroll, que partía desde muy atrás, consiguió rascar 2 puntitos, consiguió quedar noveno tras pasar en un final de photo finish a Valtteri Bottas. Como veis ahí en la imagen, estaban los dos prácticamente en paralelo justo antes de llegar a la meta, y finalmente Stroll superó al finlandés y consiguió sumar 2 puntitos en el circuito de casa. Seguramente no fue el resultado esperado para él, igual que tampoco lo fue para Fernando Alonso en Montmeló, pero bueno, al menos pudo rascar algo habiendo salido desde tan atrás. Pero sin duda, sí que es cierto que la carrera nos dejó bastantes cositas, pero la más impactante fue la de Alexander Albon, un Albon que fue nombrado piloto del día tras una defensa numantina durante casi toda la carrera con su Williams a los coches que venían por detrás, a los McLaren de Piastri y de Norris, al Alpine de Ocon, al Alfa Romeo de Bottas, al Aston Martin de Stroll. A todos estos pilotos les hizo un tapón tremendo, una gran defensa durante toda la carrera, y eso acabó quedando séptimo, sumando 6 puntos que le van a venir muy bien a Williams, que tan solo había sumado 1 en todas las carreras anteriores. De hecho, Logan Sargent ni siquiera ha puntuado en ninguna de las carreras. Así que bueno, una inyección de moral para Alex Albon, y veremos si un punto de inflexión para la escudería de Williams, que deja de ser farolillo rojo en el Mundial de Constructores. Vamos ahora con los resultados de la carrera. Como decíamos, Max Verstappen consiguió la victoria y los 25 puntos. Fernando Alonso acabó segundo. Lewis Hamilton completó el podio
En cuarto lugar acabó Charles Leclerc, en quinto Carlos Sainz. Muy buen resultado de los dos Ferrari teniendo en cuenta las posiciones de las que partían, 10º y 11º. Checo Pérez solo pudo acabar en sexta posición. Eso sí, se va con 9 puntos ya que sumó el de la vuelta rápida de carrera. Como decíamos, el piloto del día Alexander Albon acabó séptimo, Ocon fue octavo, Stroll fue noveno y Valtteri Bottas completó el top 10 consiguiendo el último punto que se otorgaba. Así que bueno, los pilotos que acabaron fuera de los puntos fueron Piastri, Gasly, Lando Norris, que había acabado en los puntos pero que con la penalización de 5 segundos acabó 13º y fuera de ellos, Tsunoda en 14ª posición y ya doblados Hülkenberg, Guan Yusu, Magnussen y De Vries. Además, como decíamos, abandonaron George Russell y Logan Sargent. Así que bueno, para terminar, pues vamos con la clasificación. Max Verstappen, líder destacadísimo con 195 puntos. Ya muy rezagado Checo Pérez, segundo con 126 a 69 puntos ya de su compañero de equipo. Y ojito porque el mexicano tiene que mirar por el retrovisor ya que tiene a Fernando Alonso a tan solo 9 puntos con 117. Y también comienza a acercársele Hamilton tras su podio que ya tiene 102 puntos. Quinto Carlos Sainz, que ha superado a George Russell. Séptimo Leclerc, octavo Stroll, noveno y décimo los dos hombres de Alpine, Ocon y Gasly. En undécima posición Lando Norris. Duodécimo pasa a ser Albon con esos 6 puntos que ha sumado. Ha escalado bastantes posiciones. Y después tenemos a Hülkenberg, Piastri, Bottas, Guan Yusu, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen y por último a los dos únicos pilotos que todavía no han puntuado, Nick De Vries y Logan Sargent. Esto se traduce en un dominio absoluto en el Mundial de Constructores de Red Bull que prácticamente dobla a Mercedes, que sigue siendo el segundo equipo con más puntos, aunque bien es cierto que Aston Martin le recorta 5 puntitos tras este Gran Premio de Canadá. También suma más que Mercedes y también que Aston Martin Ferrari, ya que ha logrado buenos resultados con sus dos pilotos. En quinta posición, un poco ahí en tierra de nadie, se mantiene Alpine, muy lejos de Ferrari, pero también con un buen colchón de ventaja respecto a McLaren, que está sexto. Y luego, bueno, la pelea por las últimas posiciones, pues vemos como Alfa Romeo tiene 9 puntos, Haas 8 y Williams 7. En el fondo de constructores, ahora mismo se encuentra Alfa Tauri con tan solo 2 puntos. Así que bueno, explicado todo esto, llegamos hasta el final de este vídeo. Espero que os guste y hasta el próximo. Chao.